Dios te bendiga, amado hermano que nos escucha por medio de este canal. Mi nombre es David Batista, casado por la misericordia del Señor. Este es el estudio número 12 o la parte número 12 del estudio que estamos dando. Pasará la iglesia por la gran tribulación. Bendito sea el Señor. En este estudio que vamos a dar ahora es de Apocalipsis 3:10, ya que la mayoría de los cristianos, de los creyentes, bendito sea el Señor, hasta yo lo creía también. Sin embargo, usted se pone a estudiar las Escrituras detenidamente y le pide al Espíritu Santo y Él le va a ayudar, Él le va a guiar por el camino de verdad y justicia. Bendito sea el Señor. La mayoría creen que la iglesia no pasa la gran tribulación. Tienen dos citas bíblicas donde ellos se basan en dos citas bíblicas principales. Tienen más, pero la dos fundamental que tienen es Primera de Tesalonicenses 2:7, que dice claramente: ya el misterio de la iniquidad está, el ministerio de la iniquidad está en acción, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que a su vez Él sea quitado. Y luego entonces se manifestará el hombre de pecado. Sin embargo, sacan la palabra fuera de contexto, porque si usted lee detenidamente y lee el verso 1 del capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, el apóstol Pablo habla claramente y dice: en cuanto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, o sea que cuando Cristo viene es que nos reunimos con Él. Dice claramente que no se dejen mover ni por carta, ni por espíritu, ni por doctrina, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ya estamos en la apostasía, amado. Y se manifieste el hombre de pecado. Pablo dice que hay dos profecías que tienen que cumplirse. Primeramente la apostasía, que ya se cumplió, está cumplida, amado, y la manifestación del hombre de pecado, y que se manifiesta el hombre de pecado. Pablo dice que hasta que esas dos profecías no se cumplan, Cristo no viene ni nos reunimos con Él. Ese es el contexto. Pero la gente lo saca fuera de contexto, lee el verso 7 y dice que no, que la iglesia no pasa la gran tribulación, que sea el Espíritu Santo en la iglesia. ¿Dónde lo dice que es el Espíritu Santo en la iglesia? No lo dice. El apóstol Pedro dice en Primera de Pedro 4:11, si alguno ministre o si alguno hable conforme a la palabra. Entonces, ¿quién era que le detenía en ese entonces? El Imperio Romano, porque el que va a gobernar es un hombre. Podemos decir que era el Imperio Romano, bendito sea el Señor, que lo detenía. Sin embargo, al presente, porque no tiene, como le digo, no hay una armonía entre el verso 7 y el capítulo 2 y el verso 1. Porque Pablo no puede decir que no viene sin que antes venga la apostasía y se manifiesta el hombre de pecado. Y luego más para abajo vas a decir en el verso 7 Pablo, no, mejor dicho, los que lo interpretan, mejor dicho, lo que leen las Sagradas Escrituras, no pueden decir que en el verso 7 que sabemos quién le detiene hasta que su vez sea quitado. No pueden decir que es el Espíritu Santo y que es la iglesia. Entonces cuando la iglesia se vaya, entonces que se manifiesta el hombre de pecado. Sin embargo, Pablo dice lo contrario. Pablo dice que no sube en cuanto a su venida y nuestra reunión con Él. Dice Pablo que no se dejen mover fácilmente, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifiesta el hombre de pecado. Entonces esa parte ahí abajo en el verso 7 tiene otro contexto. Sabemos que en el presente lo detiene el Imperio Romano que gobernaba en ese entonces. Recuerden que, bendito sea el Señor, no tiene asidero bíblico, que es el Espíritu Santo y que es la iglesia, porque Pablo dice que no viene sin que antes, que Cristo no viene ni se lleve el pueblo hasta que no se cumplan esas dos profecías, hasta que la apostasía no llegue y se manifiesta el hombre de pecado. Y la apostasía ya llegó, la apostasía está con nosotros. Falta el hombre de pecado y luego que Cristo viene y nos reunimos con Él y nos arrebata a la final de la gran tribulación. Porque Jesús dijo claramente: si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Y cuáles son los escogidos, amado? Es el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios son todos los santos que han aceptado a Cristo, de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Si usted
en el capítulo 29 en el verso 29 de Mateo 24, dice claramente que después de aquellas tribulaciones el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y aparecerá la señal del Hijo del Hombre descendiendo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles a que recojan sus escogidos de los cuatro extremos del cielo. Se da cuenta, Cristo dice después, el ángel, cuando Daniel ve la visión de las cuatro bestias, el ángel le dice en el capítulo 7, me parece que en el 16 y el 18, versículo 16, 17 y 18, el ángel le dice a Daniel, después de aquellos cuatro reyes, se le entregará el reino a los santos. El ángel también le dice, serán entregados en su mano tiempo y la mitad de un tiempo, y luego se le entregará el reino a los santos. Bendito sea el Señor. Daniel le dice a Nabucodonosor que después que fue cortada una piedra, no con mano de hombre, de hombre, que deshizo la estatua, que simbolizaban los cuatro imperios, Dios instalará un reino el cual no será dejado a otro. Dice después, Jesús dice, después de aquella gran tribulación aparecerá la señal del Hijo del Hombre, y ahí manda a sus ángeles y recoge sus escogidos después. Y Pablo dice también lo mismo, porque Dios no se equivoca. Pablo dice, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, en cuanto a su venida y nuestra reunión con Él, dice que no se dejen mover fácilmente a lo de Tesalónica y para la iglesia de Cristo, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Entonces, en la parte que interpretan mis hermanos en Cristo, que interpretan más para abajo en el verso 7, está totalmente equivocado, porque Pablo está diciendo que no viene ni nos reunimos con Él. Y nuestra reunión con Él, ¿cuándo nos reunimos con Él? Cuando suena la trompeta, eso está claro. Y sabemos que en el presente le detiene, tiene un acento en la E que viene siendo un pronombre personal, pero eso se refiere probablemente al imperio romano, porque recuerde que sabemos que Dios es que lo detiene, y sabemos que Dios es que permite las cosas, y un imperio sucedía a otro, y vemos como el imperio babilónico, vinieron los medos y los persas, luego el imperio de Grecia y luego el imperio romano. O sea que eso está claro, un imperio va derrotando a otro y va conquistando. Bendito sea el Señor. Entonces, esto tiene asidero bíblico en Apocalipsis. Bendito sea el Señor. Aquí se revela el misterio de lo que Pablo quiso dejar dicho, tiene doble cumplimiento. Ya usted diría, ya el imperio romano no está. Bendito sea el Señor. Pero aquí vamos a leer en Apocalipsis 17. Dice claramente vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra han embriagado. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Ese es el Vaticano, la Iglesia Católica, la gran ramera, que ha hecho que es la que hace fornicar a todos los reyes de la tierra con la idolatría, la hechicería y todo eso. Y dice claramente en el verso 3, y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Las 7 cabezas son los 7 imperios. 6 imperios han pasado, que es el imperio de egipcio, el imperio de los asirios, el imperio babilónico, 3, el imperio de los medos persas, 4, el imperio de Grecia, 5, y el imperio romano, 6, y el imperio 7, que es la bestia, el anticristo. Bendito sea el Señor, que todavía no se ha manifestado. Y 10 cuernos. Dice aquí que tenía 10 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedra preciosa y de piedra, y tenía en la mano un cáliz. Usted sabe que el Papa del Vaticano tiene un cáliz en la mano de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Entonces el ángel le da la interpretación para llevarle entonces, Señor, a lo que Pablo dijo. Sabemos que no detiene al presente en el imperio romano, pero eso trasciende más allá. Aquí dice claramente qué es lo que lo detiene. En Apocalipsis Dios se lo revela a Juan, es un misterio que el Señor revela. Bendito sea el Señor. Entonces el ángel le dice
a Juan: la bestia que era y no es también la octava y es de entre los 7 y va a la perdición. O sea que es la octava y a la vez es el número 7. Bendito sea el Señor, porque es el resurgimiento del Imperio Romano. Bendito sea el Señor. Dice: los 10 cuernos que ha visto son 10 reyes que aún no han recibido el reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Entonces vamos en el 16, aquí se revela el misterio, entonces sea el Señor, qué es lo que se va a quitar del medio. ¿A qué se refiere cuando Pablo dice hasta que a su vez se ha quitado del medio? Aquí lo dice: y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán su carne y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. Ponerse de acuerdo, los 10 cuernos se van a poner de acuerdo, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumpla la palabra de Dios. Y la mujer que ha visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, la Iglesia Católica. Dice que los 10 reyes tomarán reino con la bestia por una hora, pero dice que los 10 reyes queman a la ciudad del Vaticano, allí en Roma. La queman, por eso que el falso profeta no es del Vaticano. Recuerde que Cristo fue presentado por Juan. Juan el Bautista fue el que lo presenta al mundo. Entonces el falso profeta del diablo es un imitador de Dios. Que el Señor lo reprenda, pero lo imita para mal, porque es un perverso y es malo desde el principio. Satanás, que el Señor lo reprenda. Entonces aquí el falso profeta va a presentar al anticristo y tiene que ser de Israel, porque dice que los israelitas todavía no, dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Más lo que le recibieron le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Por eso el anticristo lo va a engañar a ellos. Bendito sea el Señor. Y aquí dice que los 10 reyes queman la ciudad, el Vaticano, y le entregan su poder, se ponen de acuerdo y le entregan su poder a la bestia, dando a entender que el Vaticano, la Iglesia Católica, es la que será quitada de en medio, hasta que a su vez él sea quitada de en medio, y el que gobierna la Iglesia Católica es el Papa. Y el Papa que esté actualmente en la época del anticristo, que está a punto de manifestarse, será quitado por los 10 cuernos, por los 10 reyes. Y luego que lo quitan y le prenden fuego, le entregan su poder a la bestia. O sea que los 10 cuernos se manifiestan primero, y luego le entregan el poder y toda la autoridad a la bestia. Y usted diría: pero Satanás no está dividido. Claro que no está dividido. Recuerde que es un ser humano el anticristo que va a gobernar, y el hombre siempre ha tenido ambición de poder. Satanás no se divide. Si usted va a los imperios, todos los imperios se van gobernando unos y conquistaba a otro, y otro conquistaba al otro. O sea que eso está claro. Eso es lo que será quitado del medio. Dios puso en los corazones de ellos, de los 10 cuernos, porque sabemos que es Dios que lo quita del medio. Es Dios que lo quita del medio. Y es que Dios que permite que se manifieste, que detiene al anticristo, mejor dicho. Es Dios que permite, pero también Dios va a permitir y va a poner en el corazón de ellos que se pongan de acuerdo para quitar a la bestia, para quitar al Vaticano, la gran ramera, la Iglesia Católica que está en Roma. Y luego que la queman y le prenden fuego, entonces le entregan su poder al anticristo, a la bestia. Y entonces ahí es que se manifiesta el hombre de pecado. Eso está claro, porque Pablo dice que no viene sin que antes se manifieste la apostasía, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Amén. Entonces el estudio bíblico que vamos a dar hoy dice, estudio bíblico de Apocalipsis 3:10, que dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. La palabra guardar significa, bendito sea el Señor, preservar. Palabra guardar, preservar. Bendito sea el Señor. Guardar, preservar. Bendito sea el Señor. Y significa también guardar de pérdidas o daños. Entonces Apocalipsis 3:10 dice que por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Recuerde que Jesús dijo en Juan capítulo 15, capítulo 17, verso 15, dijo Jesucristo en la oración que hizo: no te pido que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. La misma palabra que utilizó en Apocalipsis, el mismo Jesús que habla ahí, Apocalipsis 3:10. Y la palabra quitar, depende del contexto que se encuentre, es que, bendito sea el Señor, depende del contexto que se encuentre, tiene su significado. Varía el significado, porque cuando dice claramente quitar, habla de arrebatar, habla de ser quitado,
arrebatamiento, habla de arrebatar o llevar, bendito sea el Señor. Y aquí cuando dice hasta que a su vez se ha quitado, no se refiere a la iglesia, porque ahí cambia de parecer, es como cambia de contexto, cambia de significado, porque recuerde que la palabra temor depende del contexto que se encuentre. La palabra de Dios dice que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Y qué temor? ¿A qué temor se refiere? Es a la duda, al miedo, a la inseguridad por medio del pecado. No se refiere al temor de Dios, porque dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Se da cuenta que habla de temor, pero ahí cambia de contexto, cambia de significado, mejor dicho, depende del contexto en que se encuentre y depende de lo que se esté hablando. Entonces aquí no significa que la iglesia que va a ser quitada, porque Pablo dice que primeramente tiene que manifestarse, tiene que venir la apostasía y luego manifestarse el hombre de pecado. Entonces Cristo aparece y ahí se lleva a su pueblo. Eso es lo que Pablo dice. Entonces, ¿qué significa el significado de la palabra prueba? Dice, por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la prueba que viene sobre el mundo entero. Entonces, vamos a ver qué significa el significado de la palabra prueba. La palabra prueba, bendito sea el Señor, la palabra prueba, el significado de la palabra prueba o tentación. La palabra prueba tiene dos significados. ¿Qué significa Apocalipsis 3:10? Significado de la palabra prueba o tentación. Bendito sea el Señor. En su uso bíblico no solo significa inducir a pecar, sino también someter a prueba a una persona, que es en el sentido básico de los verbos en los idiomas originales. El que induce a pecar es Satanás y el que somete a prueba es el Señor. En Génesis 3:1 vemos, amado, cómo la serpiente indució a Eva a pecar. ¿Usted se da cuenta? Hubo una tentación ahí. Pero Dios permitió que fueran probados. Bendito sea el Señor. Y ella, bendito sea el Señor, accedió a esa tentación. Y le dio a comer a su esposo Adán, y ya usted sabe que por eso entró la muerte. Segunda de Crónicas, bendito sea el Señor, capítulo 21, verso 1, dice que pero Satanás se levantó contra Israel, le incitó a David a que hiciese censo a Israel. Satanás incitó a David censó al pueblo, cayó en la tentación. Por eso cuando dice claramente Dios no nos libra de la prueba, sino nos libra de la tentación, nos vamos a dar cuenta. Esa prueba ahí significa guardarnos de la ira y guardarnos de la incitación y de la tentación de Satanás. No significa prueba, no significa como tal prueba. Bendito sea el Señor. Vemos en Job también, capítulo 1 en adelante, cómo Satanás va también y habla con el Señor, incita al Señor para que le quite todo lo que tiene. Vemos ahí que Satanás tienta a Job, pero Job es librado de esas tentaciones, porque Job tenía su confianza puesta en Dios y Dios lo fortaleció. Bendito sea el Señor. Entonces Mateo 4:1 dice que Jesús fue llevado al desierto, como también en Lucas 4:1, y fue tentado por Satanás. ¿Y por qué fue librado de la tentación? Porque Jesucristo era todo Dios y todo hombre en condición humana. Cristo estaba fortalecido, tenía el Espíritu Santo y también estaba en ayuno y oración. Y por eso fue que resistió, porque tenía, bendito sea el Señor, el Espíritu Santo. El que no tiene el Espíritu Santo no puede resistir la prueba, no puede resistir la tentación. La tentación en los idiomas originales significa el que incita a pecado, el que somete a prueba. El que incita es Satanás y Dios es el que somete a prueba, permite la prueba. Y Jesucristo fue llevado al desierto y fue, bendito sea el Señor, sometido a tentación. Dice que fue llevado por el Espíritu para ser tentado. Dios permite que Satanás te tiente, pero no es Dios que tienta. Y cuando tú soportas la tentación y soportas la prueba, entonces Dios te corona con la vida eterna. Bendito sea el Señor. Dice aquí, Dios no prueba al impío sino al justo. Deuteronomio 8:1 dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viva y seáis multiplicado y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Te acordará de todo el camino por donde te ha traído Jehová Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar sus mandamientos o no.
¿Se da cuenta, amado? Que Dios no nos libra de la prueba. Dice Salmo 11:5, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia su alma aborrece. Eso está claro. Bendito sea el Señor. Jeremías 20:12 dice, Jeremías 20:12, oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos y que ve los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. ¿Vio? Oh Jehová, que pruebas a los justos. Oh Jehová, de los ejércitos, que pruebas a los justos y que ve el pensamiento del corazón. Bendito sea el Señor, eso está claro. En Hechos 14:22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. La gran tribulación no es la ira de Dios, porque la gente está comparando la gran tribulación con la ira de Dios. Dentro de la gran tribulación van a haber juicio, va a haber fuego y azufre, van a haber granizo, la copa de la ira se van a derramar, pero es lo mismo que pasó en Egipto. Llovió fuego y azufre en Egipto, pero en Gosén el pueblo de Israel estaba ahí intacto, salvo. No llovió fuego y azufre. Hubo peste, hubo plaga y hubo oscuridad. Y el pueblo de Israel fue preservado. Es lo mismo que va a suceder en este tiempo. Bendito sea el Señor. En el tiempo del anticristo. Que Dios va a preservar su pueblo, va a mandar los juicios y la ira y lo va a guardar aquí dentro del mundo. Por eso Jesús dijo, te pido que lo guarde del mal, no que lo quite del mundo. Bendito sea el Señor. Eso está claro. Dios nos libra de la ira, no de la prueba. Romanos 5:9 dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Se da cuenta que no es de la prueba, es de la ira. Primera de Tesalonicenses 5:9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación mediante nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? Primera de Tesalonicenses 1:10, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. ¿Se da cuenta? Dios nos libra de la tentación, no de la prueba. Apocalipsis 3:6, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Escribe el ángel de la iglesia, la Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, y que abre y ninguno cierra, y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque aún tiene poca fuerza, ha guardado mi palabra y no ha negado mi nombre. Eso es Apocalipsis 3, del 3 al verso 8, que ha puesto una puerta, ha puesto una salida. Eso lo que significa es que Él dará la salida en medio de la prueba. No es que nos va a librar de la prueba, porque si usted se va a cuando usted va a leer el verso 10 de Apocalipsis 3, el verso 10, pero no leen el verso 6 hasta el 8, donde dice que Él ha abierto una puerta y que dará la salida. No está diciendo que nos vas a librar. Y luego dice en el verso 10, que por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba. O sea que Él lo va, bendito sea el Señor, lo va a ayudar a soportar la prueba. No es que lo va a librar de la prueba. Bendito sea el Señor. Porque dijimos que Dios prueba al justo y que Dios, que por medio de pruebas y tribulaciones entraremos al reino de los cielos. Dios prueba a los justos, mano a los impíos su alma aborrece. Ya eso lo dijimos ahí, lo leímos, bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué significa eso? Que ha puesto una puerta, la cual nadie puede cerrar. Esa puerta es la salida que Dios nos da en medio de las pruebas y las tribulaciones. Primera de Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Se da cuenta? La misma palabra que utiliza en Apocalipsis. He puesto delante de ti una puerta, el verso 8, una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tiene poca fuerza, ha guardado mi palabra y no ha negado mi nombre. He puesto una puerta. Entonces en el 10 dice, por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Es que va a poner una puerta para que tenga la salida en medio de la prueba. No es librado de la prueba, y para que en medio de la prueba, viene la tentación, que es lo que va a hacer Satanás, el anticristo, que va a incitar al pueblo a pecar, va a incitar al mundo a que lo adoren, a que peque, y el que tenga el Espíritu Santo de Dios, Dios le va a dar la puerta, le va a abrir una puerta, una salida para que no peque, porque los decapitados fueron muertos por el anticristo.
No fueron librados de la persecución, de la tribulación. No somos librados de ahí. Somos librados, bendito sea el Señor, de la incitación de Satanás, de no pecar, de no fallarle a Dios, de no perder nuestras almas. De eso que somos librados, de nuestra alma que se nos va a salvar, que se nos va a guardar. Bendito sea el Señor, no este pellejo, porque esto en cualquier momento muere. Jesús dijo: no tema al que mata el cuerpo, más teme aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Bendito sea el Señor. Primera de Corintios 10:13, eso es lo que significa la salida que Dios le va a dar a la iglesia en medio de la prueba y de la tentación. Bendito sea el Señor. La misma palabra que Jesús utiliza en Juan 17:13 dice: pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tenga mi gozo cumplido en sí mismo. Yo le he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que lo quite del mundo, sino que lo guarde del mal. Se da cuenta que no se refiere a que vamos a ser arrebatados. Por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba. No se refiere a que vamos a ser arrebatados ahí, porque ya dijimos que la iglesia pasa la gran tribulación. Santiago 1:13. Vemos, amado, que dice que la palabra prueba significa tentación. Tiene dos vertientes. Significa tentación, prueba o tentación. Significa el que incita a pecar o el que es sometido a prueba. Satanás incita a pecar y Dios somete a prueba. David fue incitado por Satanás para que pecara, el rey David, y censó al pueblo. Eva fue incitada por Satanás y también pecó. Job fue incitado también por Satanás, fue tentado, pero Job no pecó, porque dice la palabra de Dios que el trato era que iba a maldecir a Dios, y él no maldijo a Dios, él maldijo todo menos a Dios. Entonces eso está claro. Santiago 1:13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido a luz el pecado, y el pecado, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Segunda de Pedro 2:9. ¿Sabe el Señor librar de la tentación? Le dije que nos libra de la tentación, no de la prueba. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reserva a los justos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en su concupiscencia, inmundicia, y desprecian el señorío. ¿Se da cuenta? Lo que leímos en 1 Corintios 10:13, que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que nos da, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente sino que os dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. O sea, nos va a dar la fortaleza para que soportemos la tentación cuando nosotros andamos en su perfecta voluntad. Eso es lo que significa librarnos de la tentación. No es que no vamos a ser tentados, es que nos va a dar la fortaleza para poder salir de la tentación y no pecar y sucumbir a la incitación de Satanás, que eso es lo que va a hacer el anticristo, que va a incitar a la humanidad entera a que peque, a que lo adoren, y la humanidad entera va a caer en eso, todos aquellos que no tengan a Cristo. Entonces a la iglesia Dios le va a dar la fortaleza para que no pequen, y ahí es que lo va a guardar, lo va a librar, pero su alma, bendito sea el Señor. Y sabemos que Pablo dice que no todos moriremos, que los muertos en Cristo resucitan primero, y que nosotros que quedemos vivos seremos arrebatados. Van a haber personas vivas también. Entonces el Señor, segunda de Pedro 2:9 dice: ¿sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y reservar a los justos para ser castigados en el día del juicio? ¿Se da cuenta? ¿Sabe el Señor librar de la tentación? Eso no quiere dejar dicho que no vamos a ser tentados, porque Job fue tentado. Jesucristo fue tentado, pero no sucumbieron a la tentación del diablo. Que el Señor los reprenda, porque sabían en quién habían creído. Sabemos que Cristo era todo Dios y todo hombre. En condición humana fue tentado, en condición de hombre. Y eso es lo que significa que nos da la fortaleza, como dice 2 de Corintios, que leímos. 1 de Corintios 10:13, que claramente, que dice claramente: pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Por eso que hay que escudriñar bien las palabras y pedirle a Dios que nos dé
entendimiento y sabiduría, porque no quiere dejar dicho que no vamos a ser tentados. Dice que nos dará la salida, nos dará la fortaleza para que podamos soportar. Seguimos con este estudio. Santiago 1:1 dice, bendito sea el Señor. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Salud. Dice aquí, hermano mío, tened por sumo gozo cuando halléis en diversa prueba, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfecta, acabable, sin que os falte, o sea, perfecta y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dice que tengamos por gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Entonces, ¿cómo vamos a decir que en Apocalipsis 3:10 dice que Él nos va a guardar de la hora de la prueba? Entonces, hay como que no significa que la palabra de Dios haya errado o que se equivoque, sino que las interpretaciones de muchos, ahí hay una falla. Bendito sea el Señor, porque dice que en el estudio que he dado, dice que Dios no nos libra de la prueba. Somos sometidos a prueba, y que es necesario que por medio de pruebas y tribulaciones entremos al reino de los cielos. Hechos 14:22. Y dice Santiago que nos encontremos gozosos cuando estemos en prueba. Entonces, esa prueba, ¿qué significa? Ahí significa la incitación de Satanás para hacernos pecar. Que Dios nos va a librar de como Sadrán, Mesach y Abednego, que querían que se postraran ante la estatua que Nabucodonosor había hecho, y ellos no se postraron, y Dios les dio la salida. ¿Por qué le dio la salida? Porque ellos no pecaron y Dios los libró del fuego. A muchos llega la tentación y mueren, con su cuerpo mueren, pero su alma la salvan. Por eso Jesús dijo, el que ama su vida la perderá, pero el que la pierde por causa de mí, del evangelio, la hallará. Eso está claro, amado. Entonces, bendito sea el Señor. Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Recuerde que dijimos que el significado de la palabra prueba significa tentación o prueba. La prueba significa tentación también. ¿Por qué? Porque dentro de la prueba es que viene Satanás a tentarnos. Sabemos que Dios nos prueba, Dios nos prueba a nosotros, pero Satanás es el que nos tienta. Entonces la tentación y la prueba van agarradas de la mano, porque dice aquí, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ahí queda descartado de que Dios nos libra de la prueba o que nos guarda de la prueba. De Apocalipsis 3:10, eso no es lo que significa. Lo que significa es la incitación de Satanás. Como los decapitados murieron en Apocalipsis, pero claramente dice que ellos ganaron su alma, porque ellos vivieron con Cristo y reinaron con Cristo 1000 años. Apocalipsis 13:7, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyo nombre no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos. No es el pueblo de Israel, como muchos dicen, porque a los suyos vino, a los suyos no le recibieron, más a los que le recibieron le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. La nación de Israel será salva por medio de los 2 testigos que van a predicar el evangelio. Pablo habla que si viniera un ángel o alguien predicando, o ellos, otro evangelio, sea anatema. Los que van a predicar los 2 testigos son el evangelio de Cristo, que van a acabar de confirmar el pacto con la nación de Israel, que ya dimos el estudio de la semana 70 de Daniel. ¿Qué significa? Bendito sea el Señor. Cristo es el que cumple con todo eso, y acaba de confirmar el pacto con los 2 testigos, porque la nación no ha aceptado a Cristo. Bendito sea el Señor. Apocalipsis 3:10. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada, espada debe de ser muerto. Aquí está la fe y la paciencia de los santos. En el capítulo en el Apocalipsis 14:9 dice que vio que hubo un ángel, primeramente, que apareció en los cielos predicando el evangelio eterno. Después apareció un segundo ángel que dijo, ha caído la gran Babilonia, que es la iglesia católica, que los 10 cuernos la queman y le entregan el reino a la bestia. Y dice claramente que se presentó un tercer ángel y lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y su imagen, recibirá la marca en su frente o en su mano. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero.
y el humo sube por su tormento por los siglos de los siglos, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día y de noche los que adoran a la bestia ni su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo es la iglesia. Bendito sea el Señor. Y la fe y la paciencia es un fruto del Espíritu, Gálatas 5:22. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Y Cristo dijo en Lucas 21:19, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Porque muchos dicen que los decapitados y lo de la gran multitud que nadie podía contar fueron los que se quedaron en la gran tribulación. Eso es falso, lo vamos a ver por la palabra. Bendito sea el Señor. Muchos también dicen que hay varias resurrecciones basándose en 1 Corintios 15:23, Cristo la primicia, luego lo que son de Cristo. Sin embargo, la primicia es Cristo, porque dice en el verso 20 de 1 Corintios 15:20, Cristo es primicia de los que durmieron, es hecho, porque es el primero que resucita de entre los muertos para no ver muerte. Pero la iglesia es primicia también. Santiago 1:18, Él de su voluntad nos hizo nacer por medio de su palabra. Él nos hizo nacer por medio de su palabra para que seamos primicias de su criatura. Ahí queda descartado. Bendito sea el Señor. Ahí queda descartado. Entonces, dicen que esos fueron los que se quedaron. Se recuerde que las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. 10 prudentes, las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Cuando el esposo llegó a medianoche, las prudentes entraron. La medianoche no significa que Cristo se va a llevar a la iglesia a la mitad de la gran tribulación, como muchos dicen. Significa en medio de caos, la tiniebla y la oscuridad significa persecución en medio de caos, en medio de angustia y de dolor. Como salió el pueblo de Egipto que fue de noche y fueron perseguidos por Faraón y Dios lo libró. Eso es lo que va a suceder en medio del caos, de la persecución, del anticristo, de la prueba, de la vicisitud. Y dice que después de la gran tribulación que Cristo nos va a arrebatar. Entonces bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor, eso significa la persecución y todo eso. Pero dicen que las otras 5 vírgenes, las insensatas, se quedaron. Y dice que le cerró la puerta y le tocaron, no conozco. Lucas 13:25 dice, cuando el padre de familia haya cerrado la puerta, muchos estarán afuera, ábrenos. Y dirá el Señor, no conozco, esos fueron desechados. Por lo tanto, queda descartado esa teoría de que esos son los que se quedaron. Queda descartado. Y el Señor me llevó a Génesis 7, verso 16. Génesis 7, verso 16. Macho y hembra vinieron como Dios le dijo de los animales. Y le cerró Dios la puerta. Recuerde que en el capítulo 6 de Génesis dice claramente que Jehová había visto la maldad de los hombres, y que dice que los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres, fueron los descendientes de Set. Los ángeles ni se casan ni se dan en casamiento, no tienen órganos reproductivos para poder reproducirse y engendrarle hijos a las mujeres o a una mujer. Un ángel no tiene órganos reproductivos. Jesús dijo que seremos iguales a los ángeles, ni se casan ni se dan en casamiento. Ahí se cae esa teoría de que eran ángeles. Eso es falso. Eran los descendientes de Set. Y este hombre Noé era justo delante de Dios y halló gracia ante los ojos de Dios. Entonces queda claro que el Señor dice, y le cerró la puerta en Génesis 17, verso 16. Y el Señor dice claramente, como en los días de Noé, así será mi venida. O sea, claramente que esos se perdieron. Cuando le cerró la puerta vino el diluvio y lo mató a todos. Entonces, ningún cabezón, ningún desobediente, bendito sea el Señor, y que va a tener una segunda oportunidad y que no se va a dejar poner la marca, porque recuerde que para soportar la prueba hay que tener el Espíritu Santo. Recuerde que Cristo fue llevado al desierto y soportó la prueba como humano, porque primeramente fue ungido por el Espíritu Santo. Tenía el Espíritu Santo, por eso soportó la prueba. Nadie que no tenga el Espíritu Santo va a soportar la prueba. Y aquí dice, aquí está la fe y la paciencia de los santos, un fruto del Espíritu. Y Apocalipsis 24 queda descartado totalmente de que eso fueron los que se quedaron, porque dice que le cerró la puerta, no hay oportunidades para el que se queda. Cerrarle la puerta es ser desechado. Apocalipsis 24 dice, y vi las almas de los decapitados, los que no adoraron a la bestia, los que no se dejaron poner la marca en su frente, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años.
pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esa es la segunda resurrección. Y luego dice, esta es la primera resurrección. Dice, esta es la primera resurrección. Vamos a leerlo aquí, para leerlo con más certezas. Apocalipsis 24, mira lo que dice aquí. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en su marca, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. ¿Y la iglesia dónde se va? ¿Dónde se va la iglesia? Dice que hay 2 resurrecciones. Daniel habló en el capítulo 12, verso 1 y verso 2, que en aquel día se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo de Israel, y habrá gran lamento, habrá gran angustia, refiriéndose a la gran tribulación, y dice que unos resucitarán para vida eterna y otros para confusión y vergüenza. Los que resucitan en la segunda resurrección es para perdición. Y Cristo dice en Juan capítulo 5, verso 28, no os maravilléis de esto, porque la hora es y la hora viene cuando todos los muertos que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo del Hombre, y unos resucitarán para vida eterna, y los otros, que es la segunda resurrección, resucitarán para condenación y confusión. O sea, esos se pierden. Y dice aquí, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, los que no se dejaron poner la marca del anticristo, de la bestia, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección. Y la iglesia, ¿dónde se va? Si solamente hay 2 resurrecciones. Y dijimos claramente que no hay varias resurrecciones, como muchos dicen. No hay. Bendito sea el Señor. Y cuando aparece la segunda resurrección, dice que los libros fueron abiertos, y el libro de la vida es para certificarle, para darle a entender que nunca estuvieron escritos en el libro de la vida. Y también para darle a entender que muchos estuvieron inscritos en ese libro y que Él lo borró, porque el Señor dijo en Éxodo, le dijo a Moisés, el que pecare contra mí, yo borraré su nombre del libro de la vida, de mi libro. Y Jesús dice que el que le quite y le pone su palabra, Él lo borrará del libro de la vida, dando a entender que muchos de esos que se perdieron estaban inscritos una vez en el libro de la vida y fueron borrados, y se les va a comprobar de que no están en el libro de la vida. Eso está claro. De la segunda resurrección no hay salvación para ninguno, porque dice que uno para vida eterna y otro para condenación. 2 resurrecciones. ¿Dónde usted me va a ubicar la gran multitud vestida de blanco? ¿Dónde va a ubicarlo? Es en la primera resurrección. ¿Cómo lo sabemos? Que no hay una resurrección, que uno resucitan adelante y otro después. Eso no lo enseñó Pablo, lo enseñó Jesús. Nos damos cuenta fácil. Primera de Corintios 15, 51. Vamos a verlo aquí. Lo voy a leer. Me lo sé de memoria. Os declaro un misterio. Mira lo que dice aquí. Bendito sea el Señor. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocarán las trompetas y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Y nosotros seremos transformados. Está claro. Dice Pablo, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, todos seremos transformados. Ahí están los decapitados y está la gran multitud. Porque dice el apóstol Pablo que no todos moriremos, pero sí todos seremos transformados. En primera de Tesalonicenses 4:16, que el Señor mismo, como de mando, como de arcángel, con trompeta de Dios, desciende del cielo. Los muertos en Cristo resucitan primero. Nosotros los que estemos vivos seremos arrebatados juntamente con ellos. Y aquí dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, todos los muertos en Cristo. Entonces quiere decir que ahí están los decapitados, porque dice, esta es la primera resurrección. O sea que la iglesia está aquí presente. Esta es la primera resurrección. ¿Y la iglesia a dónde se va? Y la gran multitud que nadie podía contar. Es lo que Cristo dijo en Mateo 24:21. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y en Mateo 24, verso 29, dice que después aparecerá la señal del Hijo del Hombre después de aquellas tribulaciones, y aparecerá con poder y gran gloria. Las estrellas caerán del cielo, la luna no dará su resplandor, y verán al Hijo del Hombre descendiendo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles para que a recoger sus escogidos de los 4 vientos, de los 4 extremos del cielo. O sea, esos escogidos somos nosotros. Y dice Efesios capítulo 2 en adelante que de los 2 pueblos hizo uno.
y que quitó la pared intermediaria que había, y que tanto los israelitas como los gentiles tienen entrada al Padre por medio de Jesucristo, por medio del Espíritu Santo. Que hay israelitas que se han convertido a Jesús, sí, eso es verdad, pasan a ser hijos de Dios, pero la nación no ha sido salva, será con los dos testigos. Y todos los muertos en Cristo resucitan primero, todos. No hay una cita bíblica que pueda refutar esto. Dice que todos resucitan en un abrir y cerrar, todos seremos transformados, todos los que son de Cristo. Entonces queda claro, amado, que no hay segunda oportunidad para nadie, y que la iglesia se va después de la gran tribulación, porque dice que en la primera resurrección es que resucitan todos los muertos en Cristo. Los decapitados son parte de la iglesia, y la gran multitud también es la iglesia que está aquí en la tierra, no se ha ido. Por eso vea desde mi canal, el canal mío es David Batista, bendito sea el Señor, puesto los ojos en Jesús. También les suelto a que vean también el canal de David Isla para Cristo, que también tiene buenos programas también ahí estoy también dando estudio y también predicando. Dios le bendiga y Dios le guarde. Hemos dado este estudio a la luz de la palabra. ¿Qué significa Apocalipsis 3 verso 10? Dijimos que Dios no prueba al impío, sino al justo, y dijimos que Dios no nos libra de la prueba, y que Dios lo que nos libra es de la ira, y que Dios nos libra de las tentaciones. No es que no nos permite la tentación, es que nos da la salida para que la soportemos. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Hasta otra nueva entrega. Estuvo con ustedes su hermano David Batista.